Bienvenidos un día más a su canal de noticias del corazón y del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso porque hoy, créanme, tenemos material explosivo que comentar. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en los mentideros, la aparente evasión de Kerem Bürsin del amor tras ser visto con Hande Erçel. ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa? ¿Por qué parece que huye de cualquier compromiso serio? Prepárense porque vamos a desmenuzar este misterio juntos. Pero antes de que empecemos con todo el cotilleo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Subimos contenido fresquito todas las semanas y créanme, no querrán perderse nada. Además, su suscripción es la mejor manera de apoyarnos y de que sigamos trayéndoles las últimas novedades de sus estrellas turcas favoritas. Así que sin más dilación, vamos al lío. El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda uno de los más seguidos y queridos por los fans de las series turcas. Su química en pantalla en Senkalkapm era innegable, y esa química se tradujo en una relación real que enamoró a miles. Eran la pareja perfecta, la representación del amor idealizado, y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Pero como sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan, y su ruptura fue un golpe duro para sus seguidores. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, tanto profesional como personalmente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tras la ruptura, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras, y aunque ella ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa, los rumores siempre están ahí. Pero, ¿qué pasa con Kerem? Desde la separación, Kerem parece haber adoptado una postura de cautela, casi de evasión, cuando se trata del amor. Ha sido visto en compañía de varias mujeres, sí, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse. Y lo que es más, en las entrevistas, cuando se le pregunta sobre el amor, parece que cambia de tema o responde con generalidades, evitando entrar en detalles. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué Kerem parece evitar el amor? Hay varias teorías que podrían explicar este comportamiento. La primera, y quizás la más obvia, que todavía no ha superado por completo la ruptura con Hande. A pesar de que ha pasado tiempo, las heridas emocionales pueden tardar en sanar, y es posible que Kerem necesite más tiempo para procesar la experiencia y abrirse de nuevo al amor. Recordemos que la relación con Hande fue muy pública, muy intensa, y la presión mediática pudo haber contribuido al desgaste de la relación. Quizás, después de esa experiencia, Kerem se ha vuelto más cauteloso y prefiere mantener su vida privada lejos del escrutinio público. Otra posible explicación es que Kerem está enfocado en su carrera profesional. Después del éxito arrollador de Senkalkapm, Kerem se ha convertido en uno de los actores turcos más cotizados a nivel internacional. Está recibiendo ofertas de proyectos en diferentes países, está trabajando en nuevas series y películas, y su agenda está sin duda muy apretada. Quizás en este momento simplemente no tiene tiempo ni energía para dedicarse a una relación seria. Una relación requiere tiempo, compromiso y atención, y si Kerem está priorizando su carrera, es comprensible que no quiera involucrarse en algo que no pueda atender adecuadamente. También es posible que Kerem haya aprendido una valiosa lección sobre las relaciones públicas. La relación con Hande fue tan mediática que quizás Kerem se sintió expuesto y vulnerable. Quizás, después de esa experiencia, ha decidido ser más reservado con su vida personal y mantener sus relaciones fuera del foco de atención. Es una decisión válida y comprensible, especialmente si se tiene en cuenta el acoso que sufren las celebridades por parte de los paparazzi y de algunos fans obsesionados. Imagínense la cantidad de fotos que le deben haber tomado, persiguiéndolo hasta en el supermercado. Un horror. Pero también hay que considerar la posibilidad de que Kerem simplemente esté disfrutando de su soltería. No hay nada de malo en estar soltero y disfrutar de la libertad que eso conlleva. Kerem es un hombre joven, exitoso y atractivo, y es natural que quiera explorar diferentes opciones y conocer a diferentes personas antes de comprometerse con alguien. Quizás no está buscando activamente una relación seria, sino que prefiere disfrutar del momento y ver qué le depara el futuro. Quién sabe, quizás está esperando encontrar a la persona que realmente lo haga sentir mariposas en el estómago, una conexión que vaya más allá de lo superficial. Y luego está la teoría, un poco más conspiratoria, de que su evasión es una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo,
y a veces las celebridades adoptan ciertas actitudes para generar interés y mantener su relevancia. Es posible que Kerem esté cultivando una imagen de soltero codiciado para atraer a más fans y asegurar nuevos proyectos. Ay, mis amores, ya saben cómo es esto. A veces la realidad es mucho más compleja de lo que parece, y las estrellas deben jugar sus cartas para mantenerse en la cima. No estoy diciendo que esto sea necesariamente cierto, pero es una posibilidad que no podemos descartar por completo. No sería la primera vez que vemos algo así. Ahora, volviendo al incidente con Ande. Ser visto con ella, aunque sea en un evento público, siempre va a generar especulaciones y revuelo. La gente siempre va a querer saber si hay una segunda oportunidad, si hay algún tipo de reconciliación en el horizonte. Y quizás la reacción de Kerem, esa aparente evasión, es precisamente para evitar alimentar esos rumores y dejar claro que ambos han seguido adelante con sus vidas. Es una manera de protegerse a sí mismo y de proteger a Ande de la presión mediática. Imagínense tener a todos los medios encima, analizando cada mirada, cada gesto. Sería una locura. Pero, ¿qué tan probable es una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Si nos basamos en lo que hemos visto hasta ahora, parece poco probable. Ambos han mantenido una distancia prudente y no hay indicios de que estén intentando retomar el contacto. Sin embargo, nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. El amor es un misterio, y a veces las personas que menos esperas terminan encontrándose de nuevo. Así que nunca digas nunca. Aunque honestamente yo no apostaría mi peluquín a que eso suceda. Profundicemos un poco más en la personalidad de Kerem. A lo largo de su carrera ha demostrado ser un hombre inteligente, ambicioso y con una gran capacidad de trabajo. Siempre se ha mostrado muy comprometido con sus proyectos, y ha dejado claro que su carrera es una prioridad para él. Además es una persona muy reservada, que valora mucho su privacidad y que no le gusta exponer su vida personal en los medios. Esta personalidad reservada podría explicar, en parte, su aparente evasión del amor. No es que no quiera enamorarse, sino que prefiere mantener su vida amorosa alejada del foco de atención. Y hablando de su carrera, vaya que está imparable. Después de Senkalkapm ha participado en varios proyectos internacionales, consolidando su posición como uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Ha trabajado en películas y series de televisión en Estados Unidos, España y otros países, demostrando su versatilidad y su talento. Esta proyección internacional también podría ser un factor importante en su decisión de evitar compromisos amorosos. Una relación seria podría complicar sus viajes, sus compromisos laborales y su agenda, que ya de por sí es bastante apretada. Analicemos ahora las posibles candidatas al corazón de Kerem. A lo largo de estos meses, ha sido vinculado con varias mujeres, desde actrices hasta modelos e influencers. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha llegado a confirmarse, y Kerem siempre ha negado cualquier tipo de romance. ¿Será que es muy selectivo? ¿O simplemente no ha encontrado a la persona adecuada? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que tiene un gran atractivo y que no le faltan pretendientes. Ay, si yo fuera un poco más joven. En definitiva, las razones por las que Kerem Bürsin parece evitar el amor son complejas y multifacéticas. Podría ser una combinación de todas las teorías que hemos mencionado. Lo que sí es cierto es que Kerem es un hombre reservado con su vida personal, y que prefiere mantener sus relaciones lejos del escrutinio público. Y eso, en última instancia, es su derecho. Es su vida, y él decide cómo vivirla. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Recuerden que estas son solo teorías y especulaciones, y que la verdad solo la conoce él. Pero para eso estamos nosotros, para especular y divertirnos un rato. Para resumir, hemos hablado de la ruptura de Kerem con Hande Erçel, de las posibles razones por las que Kerem parece evitar el amor, como la necesidad de sanar heridas, el enfoque en su carrera, el deseo de proteger su privacidad y la posibilidad de que simplemente esté disfrutando de su soltería. También hemos considerado la posibilidad de que su evasión sea una estrategia de marketing. Un cóctel explosivo de posibilidades. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem todavía está enamorado de Hande?
¿O creen que simplemente necesita tiempo para sanar? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones. No sean tímidos, que aquí somos todos amigos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que seguiremos trayéndoles los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme. Adiós. Y recuerden, la vida es un drama, pero nosotros la hacemos más divertida. Chao, chao.